Hola, muy bienvenidos aquí a Agencia González, este precioso espacio, con un nuevo capítulo de nuestro podcast de contenido con propósito. Y hoy día nos acompaña Tomás Rus, CEO y Content Writing de la agencia Zebra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también acá, Alejandra, tenemos en esta instancia a Oriol Albella, actual Chief Operating Officer de VML, así que te damos muchas gracias también por aceptar la invitación para unirte a este espacio. Nada, un placer. Bienvenido. Un placer estar aquí. Oriol. Muchas gracias, chicos. ¿De dónde eres tú? ¿Tu acento? Yo soy catalán. Ah, ya, Soy perfecto. catalán. Mi nombre también es catalán. Llamadme Uri, por el resto de la... ¿Ori o Uri? Uri. Uri, ¿ya? Mi nombre es Oriol Albella, se pronuncia en catalán, así que el diminutivo igual más fácil Uri. ¿Ya? Y nada, no lo puedo esconder. Chileno no soy, pero ya llevo unos años aquí. Ya llevo 15 años, mujer e hijos chilenos. Feliz. Muy bien, Todo bien. felicitaciones. Muchas gracias. Uri, cuéntame una cosa, VML. Explícame la transición de nombre Ok. que ha tenido VML en los últimos años. Hombre, ahora lo hemos puesto más fácil, ¿eh? Ahora está más fácil. A ver, nosotros yo sé que quizás en la industria somos más conocidos, digamos, por la transición que tuvimos de Prolam. La casa matriz más creativa era Young & Rubicam, así que Prolam Young & Rubicam. Y formamos parte del holding WPP, un gran holding. De hecho, ahora estamos ubicados en el campus Telefónica, que es, o sea, el campus WPP, pero que es la torre telefónica, mejor digo, ahí en Plaza Italia. Y ahí están todas las agencias, ¿no? Están las agencias creativas, estamos nosotros como VML, está Ogilvy, están las agencias de medios, de comunicación, pero sí es verdad que nosotros tuvimos una transición. Pasamos de Prolam Young & Rubicam a VML Y&R, ni una vocal en el nombre, así que el marketing se nos hacía un poco complicado, pero hacemos buen marketing, qué duda cabe. Y después de una fusión que nosotros tuvimos dentro del grupo con Wunderman Thompson, simplificamos, digamos, la marca, quedó la más reciente y somos VML. Da igual en español o inglés, pero sí lo pusimos un poco más fácil. ¿Y qué significa VML? Ay, son los... Ostras, me pillaste. Son Ah, los ya, apellidos. listo. Son los Es terrible. apellidos. Son los esto lo vamos a cortar después, ¿no? No, son los apellidos. No, pero a mí me pasaba lo mismo, no te preocupes. Valentine... Bueno, lo vamos a dejar en los comentarios de este vídeo. Eso me ¿Vale? encanta. ¿Os No, porque parece? es un tema, porque las siglas finalmente son los apellidos de los Mira, socios fundadores sí. y uno no se acuerda nunca. No, me voy a justificar un poco. Lo que pasa es que sí es verdad que a lo mejor Young & Rubicam, con mucha historia, Wunderman o J. Walter Thompson, que eran todos un poco también dentro del holding, sí hay una tradición creativa, una historia Claro. creativa. Y creo que la decisión que pasa un poco más a nivel global fue después de la fusión de VML Y&R con Wunderman Thompson, dejar la marca que era un poco más fresca. Por eso dejaron VML, que tiene un origen más tecnológico, más digital. De hecho, la sede está en Kansas, en Estados Unidos, y son las siglas de los fundadores. Y no me esperaba esta pregunta, lo hubiera Perdón, preparado. No te perdón. preocupes, lo vamos a dejar en los comentarios, pero os digo que son los apellidos de los fundadores de VML. Valentín, ya está ahí, puedo leer. Perfecto, que es un clásico también de las siglas de todas las agencias Tal grandes cual. de Que publicidad. me perdonen mis jefes y los jefes de mis jefes. Sí, bueno, pero hay que hacer una campaña entonces para poder acordarse de los apellidos de los fundadores. Bueno, hablemos mejor del tema. El contenido con propósito. Pero sí, a veces es un poco, ¿cómo es eso? Casa de herrera o cuchillo de palo. Totalmente. Entonces, claramente también, digamos, el trabajo de hacer buen marketing parte por casa, así que nada. Qué vayamos por ahí. impresionante eso, Uri, porque vamos a hablar ahora de contenido con propósito y de Tal la cual. relevancia que tiene el contenido con propósito. Y yo soy una convencida de que VML es una tremenda agencia que tiene Sí, lo una somos. capacidad extraordinaria de generar contenido con propósito. Tal cual. Y pasa un poco eso, que nosotros como agencias, bueno, yo me puse el sombrero de mi trabajo Ok. anterior, pero estuve 30 años en eso, así que no puedo desconocer mi vida en eso. Y es verdad que las agencias en general hacen poco trabajo de comunicación Tal cual. de autobombo, como se dice en Chile. Tal cual. Muy poco. Y yo creo que es fundamental hacerlo, porque así como nosotros somos unos convencidos y convencemos al cliente de que tiene que hacer una comunicación Tal cual. con propósito profundo, en las agencias, no sé por qué, no nos preocupamos ni nos ocupamos de eso. Bueno, hay momentos para hacerlo. Yo creo que nosotros ahora efectivamente estamos en un momento de poder instaurar mejor, digamos, el nombre de la agencia y demás. Somos bien conocidos, tenemos una cartera muy amplia, realmente con la cantidad de clientes que trabajamos y la cantidad también de colaboradores que somos, la extensión que nosotros tenemos en la industria es bien protagónica y creo que a lo mejor quizás las agencias dejan un poco el trabajo de PR
al resultado del trabajo. Sí. Me explico. Cannes, Claro. EFI, El Ojo, trabajamos para eso. O sea, primero de todo trabajamos para que nuestros clientes vendan más, Exacto. de una forma creativa y que efectivamente se ejecute el propósito de las marcas que representamos, ¿no? Pero claramente quizás la parte de PR muchas veces dejamos un poco esa pega a festivales, a reconocimientos, a rankings, que es un resultado de hacer un buen trabajo, de tangibilizar el propósito y las marcas que tenemos, digamos, la responsabilidad de comunicar y que claramente cumplan sus objetivos de negocio, de indicadores de imagen y demás. Sin duda. ¿Cómo definirías tú, Uri, qué es el contenido con propósito? ¿Cómo lo definirías tú como conceptualmente? Me parece que el contenido es como una ejecución. En ese sentido creo que es muy relevante, digamos, que hablemos de marcas con propósito. Perfecto. Es decir, me parece que al final el contenido es una vía como para ejecutar ese propósito, pero no es la única. Es decir, nosotros como marketing claramente tenemos que ejecutar, digamos, ese propósito de una forma vehicular, que cumpla los objetivos a nivel del calendario de marketing que haya fijado, pero es como una patita más, es una ejecución. Muchas veces nosotros decimos que el propósito de la compañía, de la marca, se tiene que incluso respirar, ojalá, en un asado interno de colaboradores. Ahí tiene que haber propósito. En alguna comunicación de endomarketing, ahí tiene que haber propósito. En la relación que tengo con los proveedores, con los partners, ahí tiene que haber el propósito. Entonces, por ese lado, claramente nosotros como agencia de marketing, como agencia full service y end-to-end, el contenido es fundamental porque nos ayuda a vehiculizar de forma más masiva ese propósito. Y al final el propósito, si tuviéramos que definirlo, es mi esencia. ¿Por qué existo? Es decir, ¿por qué hago lo que hago? O sea, claramente hay un qué, vendo X servicio, X producto, ¿cómo lo hago? Lo hago de una forma innovadora, a un mejor precio, digamos con un range más amplio, qué sé yo, hay un qué, hay un cómo, pero claramente después tiene que haber como el por qué. Ahí están como los círculos de Simon Sinek, ¿no? Y en ese centro, en ese núcleo, está el propósito. ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi razón de existir? No, existo para conectar a las personas. No, existo para que las personas progresen. Existo para hacer un mundo mejor. Bueno, te queda un poco grande, pero vale, te lo doy. Increíble, pero acabamos de tener un podcast con una empresa B, con Virutex, Ok. y nos llamó profundamente la atención el propósito que tienen como marca y cómo lo hacen vivir en las distintas plataformas, incluso Claro. al interior de la compañía. Claro. Ahí me surge, y tú con tu experiencia, Uri, cuéntanos, ¿cuántas de las marcas que ustedes manejan en la agencia efectivamente tienen un propósito claro? O sea, yo creo que todas lo tienen claro. Hablamos también que son grandes marcas, por lo tanto hay muchas definiciones en la interna que claramente todas lo tienen claro. Pero otra cosa quizás son las exigencias que tiene el calendario. Es muchas veces también el cortoplacismo que pueda haber. Chile es un mercado realmente muy competitivo en todos los sectores y a veces quizás, a veces parece que el propósito se llega a diluir un poco en pro de un calendario comercial, una fecha fundamental donde tengo que resaltar y a lo mejor el propósito está, pero muchas veces lo dejamos simplemente, lo pongo en la firma, lo pongo en el claim. El propósito se puede ejecutar de una forma subyacente y transversal a todos los estímulos de comunicación, desde la forma, desde el fondo, desde los diálogos, desde lo que quiero transmitir. Entonces, en ese sentido, yo te diría que todos nuestros clientes lo tienen bien definido. Otra cosa es que todos realmente lo tomen como bandera. Y otra cosa también es que incluso todos los que trabajamos con ellos lo sepamos, porque también seamos honestos. O sea, igual siendo un poco más, no sé si autocríticos, pero sí realistas. A veces quizás no sabemos el propósito de todos los clientes. Nosotros en BML tenemos una cartera muy amplia. Estamos hablando que a lo mejor tenemos más de 20 clientes y cada cliente tiene distintas marcas, entonces puedes hacer un doble clic. Trabajamos con muchas marcas. Y en Yo este- no sé si me sé todo el propósito de todos nuestros clientes. Exacto. Entonces me llevo 2 tareas para casa. Los apellidos de las siglas
y los propósitos de las marcas. Y en ese caso que tú comentabas de que trabajan con una cartera de clientes muy variada, me gustaría entender un poco en VML cuál es el proceso que ustedes establecen para poder entender el propósito del contenido que ustedes les van a estar ofreciendo a cada cliente. Claro. Nada, ahí, claro, hablamos de contenido y quizás la mente se nos va automáticamente a contenido, ¿no? Más en este mundo social, mobile, Sí. digital, pero en realidad contenido puede ser todo. Es decir, nosotros hemos realizado campañas que a lo mejor un out of home, una vía pública puede ser ya un contenido. Entonces yo te diría que lo más fundamental es el brief, o sea, es un cliché, pero es así, porque el propósito se tiene que respirar, digamos, en todo el proceso productivo, en todos los puntos de contacto. En un mismo brief tiene que estar el propósito. Yo voy a trabajar para mi propósito. Una consecuencia de eso serán los objetivos que quiero lograr. Por lo tanto, ahí voy a ejecutar la creación o voy a buscar un insight, dependiendo un poco de ese objetivo. Pero yo te diría que si tú me preguntas cuál es el proceso que ustedes siguen, el proceso es que tengamos un brief claro donde nosotros podamos identificar claramente cuál es el contexto, cuál es la good news, novedad o por qué tengo una necesidad de comunicar justo ahora, y que después de ahí ya identifiquemos mucho mejor el target, lo típico de un brief. Pero en ese sentido, si tú me preguntas, Tomás, ¿qué proceso siguen? No, lo primero claramente es poder disponer de un buen documento de brief. Muchas veces lo trabajamos con nuestros clientes en conjunto, después tenemos un kick-off, pero ahí tiene que haber como un norte, una estrella polar ahí que te siga, que es el propósito, es lo que subyace, digamos, a todas las decisiones que vas tomando, porque si efectivamente te alejas de ese propósito, vas a poder cumplir quizás con los objetivos puntuales que tienes para ese brief, pero no estás haciendo una construcción de marca. Exacto. Muchas veces nosotros también como dato nada más, hay un dato y un gráfico que siempre, nuestro equipo de planning, gran equipo de planning tenemos en la agencia, ahí liderado por José Antonio Varas, siempre muestra un gráfico del SBNet, ¿no? Que de repente tú puedes tener una comunicación que a lo mejor no construye, digamos, hacia ese norte y es cortoplacista, y a lo mejor tienes un gráfico que te va haciendo así. Pero cuando tú estás construyendo la marca, construyendo el propósito, en fondo, en forma, en ejecución, campaña tras campaña, la construcción de marca a lo mejor es un poco más lenta, pero más estable y perdura en el tiempo. Pero yo te diría que el punto cero va a ser un brief, y ese brief ya te marca el kickoff que tenemos que tener adentro. Y me imagino que como comentabas tú, el proceso del brief a veces es un poco más extenso. A mí me ha pasado en ciertas instancias donde los clientes tienen una percepción de cómo su público percibe el producto y en la realidad, en la práctica es completamente diferente. Entonces, claro, el brief es muy importante para poder definir bien la North Star Metric que te va a marcar toda la línea de la ejecución de tu campaña. Tal cual. Y en ese caso, ¿cómo van midiendo los éxitos? El éxito y el rendimiento de cada uno de estos contenidos. Es que va a depender de los indicadores. Me parece que si es que lo tenemos que simplificar de cara a la audiencia, yo te haría como dos grandes sacos. A lo mejor podemos tener indicadores que son un poco más de imagen, de marca, e indicadores que son un poco más de negocio. Entonces, en ese sentido lo medimos así. Lo que nos permite ahora también todo el tema digital, todo el mundo digital, son indicadores mucho más inmediatos. Ahí quizás está un poco más el tema de la performance. Entonces, yo sé a las 24 horas, incluso antes, pero no nos aceleremos para tener un poco más de perspectiva, pero yo sé a las 24 horas más o menos cómo le ha ido a un contenido, si es que ese contenido ha tenido el alcance, digamos, representativo. Claro. Yo puedo saber eso. Y ahí estamos jugando quizás un poco más como paso 1, con métricas un poco más de performance. Impresiones, alcance, interacción, toda la trazabilidad. ¿Cuánto de ese contenido se ha convertido en visitas al sitio? Sigo, ¿cuántas de esas visitas han convertido al objetivo que estaba buscando? Esas son métricas un poco más de perfo, y son las inmediatas. Claro. No son un poco más de negocio, más de perfo. Yo después te diría que claramente unas que son más inmediatas también son las de negocio. Claro. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja? ¿Estoy vendiendo o no estoy vendiendo? Y las que sí son un poco más lentas, y ahí también nuestra responsabilidad como marketeros, como partners de nuestros clientes, tenemos a veces que poner un poco más de paños fríos, son las de imagen. Los reportes de imagen y los estudios que hay, que los hay varios, ¿no? Hay varias casas de estudio bien representativas, algunas multinacionales, algunas que son más locales, que cada una tiene sus formas y sus métricas, pero la periodicidad de ellas a lo más va a ser cada mes. Lo lógico quizás es que sea cada Q, y hay algunas que son semestrales.
Entonces yo te diría que hay, a la hora de medir, quizás hay 3 niveles. El inmediato es perfo, el que sigue es business, negocio, vendo, no vendo, y la otra es un poco más a nivel de indicadores de imagen y demás. Que son más lentos de mover, sin duda. Son más lentos que mover y hay que buscar el equilibrio entre todas, que muchas veces algunos clientes, no los nuestros, pero algunos clientes, nada, se apresuran un poco, son un poco Sí. más apresurados y, oye, le va mal, calma, veamos un poco, dejemos un poco que tenga la curva de aprendizaje también la propia comunicación. Exactamente, y además que en términos de propósito de marca, yo soy una convencida de que las métricas que hay que medir son más las terceras que comentaste, que son más las de imagen, Claro. con ciertos atributos que responden a ese propósito en el fondo. Tal cual. Y son métricas que se mueven mucho más lento. Y sobre todo, lo que tú comentaste que me parece fundamental, sobre todo para aquellos que están partiendo en esta industria y que aprendan, ojalá desde los inicios, es que cuando una marca intenta correr por un objetivo comercial o un objetivo mucho más táctico en el Claro. fondo, empieza a pasar que cuando no ponen el propósito al centro, las marcas se empiezan a volver un poquito esquizofrénicas Claro. y empiezan a tener una comunicación bastante desagregada y eso hace que finalmente el propósito de la marca se diluya. Claro. Entonces, ahí te hago una pregunta más en tu experiencia, que tienes una tremenda experiencia en este mundo. ¿Cómo se hace para poder hacer comunicación más táctica y de venta, quizás, teniendo el propósito al centro? Porque claro, uno dice, bueno, de repente hay una cola o un comercial de 5 segundos, Claro, 10 segundos, claro. o una pieza publicitaria de redes sociales que sabemos que en 3 segundos te pasan. Claro. Qué difícil misión poner el propósito al centro cuando tienes piezas tácticas tan rápidas y tan poco profundas. Claro. Para mí no son excluyentes. Insisto, el mercado chileno es bien particular en el sentido, solo hay que ver la tanda, ¿no? Un poco de televisión es power en el sentido de los argumentos de venta y del posible grito que hay, ¿no? Como, oye, una oferta, otra oferta. Entonces, de repente, cuesta destacar un poco, digamos, dentro de ese ruido. Pero claramente sería naif negar que nuestros clientes tienen que vender. Lógico. El departamento de marketing es un canal más, digamos, para poder potenciar esa estrategia comercial del estado de resultados y de los objetivos que tienen nuestros clientes. Pero para mí, una comunicación de este estilo no es excluyente del propósito. Porque al final, si es que yo tengo una oferta, probablemente esa oferta es un reason to believe, es un argumento que yo tengo para tangibilizar mi propósito. Me explico, a lo mejor, qué sé yo, pongamos de referencia a lo mejor un supermercado. Supermercado que se posiciona claramente, digamos, más en festividades como ahora, que se acerca al 18. Entonces, bueno, no sé cuándo va a exhibir, digamos, el contenido, Va a ser pero... post-18, pero está bien. Va a ser posición, bueno, pero ahora que se nos acerca el 18, bueno, pongamos que hay un supermercado que se quiere posicionar ahí, digamos, en esta festividad y demás. Seguramente una oferta que él tiene sirve, Es ad hoc. claro, para que te puedas reunir, para que puedas celebrar, para que te puedas juntar. Entonces igual va de la mano. Total. Hay que intentar ser consecuente y no ser falso en ese sentido, porque seguramente nuestros clientes tienen argumentos de venta, razones para creer, atributos, más en la etapa un poco más de consideración para que tú me consideras. Entonces, va a haber algunas instancias donde claramente, y es lo ideal, ahí Ale, como para posicionar bien el propósito, tener una comunicación. ¿Sabes qué? Voy a hacer un spot de televisión de 45 segundos, Claro. donde no venda nada y te cuente realmente mi propósito. Hostia, lo voy a poder desarrollar de muy buena forma, seguro, pero seamos realistas. El alcance va a ser... Poder- No, O sea, es caro. claro. Es caro poder exhibir un comercial de esa duración en televisión para que el mensaje cale, para que tengas los GRP suficientes, para que todo el mundo entienda tu propósito, va a ser caro. Pero por otro lado, seguro que sirve para plantar una primera bandera. Y después de eso, te sigo con la tanda, Claro. digamos, un poco más de batalla, porque ya he plantado una primera bandera. Pero claro, es caro. Es caro producir, es caro exhibir, entonces se buscan resultados inmediatos. Pero si un supermercado quiere exhibir ofertas puntuales o una teleoperadora también tiene una oferta para que te conectes con la fibra
y eso te permita conectar con tus seres queridos porque ese es mi propósito. Corazón. Claro, es un vehículo para poder hacerlo. Muchas veces las ofertas vienen a tangibilizar el propósito, pero creo que la forma de poder equilibrarlo es que no sea puro cartón, pura oferta, sino que yo trate de acompañar esa oferta de elementos, assets, estímulos que me ayuden a posicionar un poco más ese propósito por el cual existo. No, sin duda que sí, pero es un tremendo desafío, creo yo, porque Claro. finalmente, y aquí me meto un poco más en la interna de las agencias que son esencialmente creativas, como BML, cuando tú le pidas a un creativo, le entregas el brief que está muy bien desarrollado con el cliente, que te demoraste horas, que viste estudios, todo perfecto. Pongamos que sea así. Claro. Y llegamos donde el creativo y tú le dices al creativo, oye, no hay presupuesto para Claro. una pauta de 45 o de 30 incluso hoy día. Conversación que ocurre a menudo. Exactamente. Y tú llegas a la presentación con el cliente y viene un comercial de 1 minuto. Claro. Y ninguna otra pieza más. Eso nos pasa, ¿no? Nos pasa bastante a menudo. Y también es un poco más, digamos, dentro de la interna, ¿no? Con muchos clientes, y no hablo necesariamente de la agencia ahora. Yo llevo ya 15 años en Chile, entonces he pasado por algunas. Claro. No estoy pensando constantemente en BML a la hora de poner ejemplos. Pasa mucho que de repente efectivamente los clientes te dicen, no, pero no hay presupuesto, pero si llegas con una buena idea, me consigo el Ay, presupuesto. sí, Dios mío. Mm, ¡Oh! Dudo, sospecho. Horrible. Tratemos de ser asertivos desde el momento uno, porque claro, una cosa realmente es poder equilibrar bien el presupuesto y la otra cosa también es cumplir con el timing. Claro. Trabajamos y he trabajado con grandes clientes que de repente tienen cadenas de aprobación. Entonces claramente hay estructuras que son grandes. Pero me parece que ahí hay que buscar siempre el equilibrio. Sin duda, una marca que conozca bien su propósito, que el equipo de marketing lo transmita constantemente, Sí. que no vaya solo al objetivo del brief puntual, cortoplacista, Sí. pero un cliente, una marca que conozca a full su propósito y lo vaya construyendo en las reuniones, en los briefs, Siempre. en las conversaciones constantes. Es este camino que os digo, que se va construyendo. Entonces, por ese lado, va a ser mucho más fácil para el creativo poder decir, ok, hay poco tiempo, hay poco presupuesto, hay este objetivo, trato de adaptarme al brief y dar una respuesta ahí. Siempre claramente nos va a encantar hacer la gran película, poder hacer una producción que me permita tener 20 contenidos digitales también, todos distintos, todos nativos, todos adaptados a la plataforma donde exhiben, tener también distintos mensajes para cada clúster. Eso es el ideal, pero a veces no es así. Pero si vamos un poco a la génesis de la solicitud, un cliente que constantemente está posicionando su propósito en las conversaciones un poco más interdisciplinarias, el creativo va a tener una agilidad mayor como para poder dar la respuesta a ese brief en concreto. Sí, y en creativo y también los colaboradores al interior de la compañía. Yo creo que ahí hay un desafío enorme que no solamente le compete al área de marketing de una marca, sino que también le compete a todas las áreas de la organización. Y yo creo que ahí, sin duda que hemos avanzado, pero estamos al debe en cómo, si construimos un propósito para una marca, ese propósito se viva al interior de la compañía antes de salir a comunicarlo hacia afuera. Sin duda, sin duda. A mí me ha tocado participar de marcas que tienen supuestamente un propósito muy claro y se comunica hacia afuera, y cuando tú vas al colaborador que está en el lugar de los hechos con el cliente final al frente, no lo sabe. No, ya se diluye. Y ahí es donde más se vive el propósito. Tal cual, tal cual. Entonces, Y a ver, por ejemplo, es clave también con los proveedores. Es decir, gran punto. sí, es clave también con los proveedores. Nosotros entramos quizás, ¿no?, en esa etiqueta. Desde las agencias nosotros igual nos consideramos más partners, pero en ese sentido que una marca, que un equipo de marketing o que un equipo comercial y de compras con los proveedores se relacione siempre con ese North Star que decía Tomás del propósito, te va a generar una relación y un círculo virtuoso mucho más ad hoc a lo que realmente uno busca. Es difícil, ¿eh? O sea, estamos hablando de ideales, estamos hablando de que efectivamente se pueda cumplir siempre, pero es difícil. O sea, hay un contexto que de repente te condiciona un montón. Pero sin lugar a dudas, si yo fuera cliente, si yo fuera un gerente en una compañía y demás, creo que es clave poder hacer que permee el propósito
a marketing, a compras, a adquisiciones, a comercial, obviamente a people o recursos humanos. Tiene que ser transversal, sin duda. Y en este caso, considerando, nosotros conversábamos antes de comenzar el episodio de que tú venías del mundo de las cuentas inicialmente, Sí. y ahora estás como en una posición más como de director de orquesta. Entonces, Sí. me gustaría entender ahí, ¿qué le recomendarías a quienes nos van a estar escuchando, estar viendo posteriormente, cómo pueden ellos mejorar el propósito de los contenidos que están generando? ¿Tienes un set list de algunos pasos a poder seguir? Mira, hay algo que nosotros intentamos hacer siempre también, que el timing lo permite, y es hacer siempre como un kickoff interno, cuando sobre todo hay un brief que lo amerita. Es decir, y en ese kickoff muchas veces yo me encargo de invitar a departamentos que no necesariamente son tan protagónicos en el proceso, Qué bien. ¿sabes? No son tan protagónicos. Porque claramente, digamos, dentro del proceso de producción de una campaña o de un proceso más creativo en una agencia, el cuentas está end-to-end, porque tiene el contacto con el cliente, recibe la solicitud, representamos al cliente dentro de la agencia dentro del cliente, y tenemos que conocer todos los procesos de producción, no con la profundidad de todos los departamentos, porque por eso hay especialidades y skills, pero sí el cuentas tiene que conocer todo el proceso. Entonces me parece que cuando hay un brief que es realmente relevante para un cliente, que es fundamental, que te va a marcar un poco la pauta del año y demás, lo que nosotros hacemos es realizar un kickoff interno donde de repente invitamos al financiero. Ayer estuve en un brief donde estaba el financiero. Extraordinario. ¿Para qué? Para que sepa. Y él, feliz, porque así no se queda solo en el Excel, sino que, están en eso, genial. Y aprende lo que hacen. Sí, yo creo que Tal cual. conversan las áreas. No está siempre el financiero, pero justo ayer estuvo en un brief que realmente estuvo el financiero, porque igual era un brief bien relevante, y que a lo mejor claramente lo que él le va a tocar hacer es un tema después de cómo manejamos el presupuesto, que era bien exigente, desafiante, por decirlo así. Pero, por ejemplo, la directora de producción, seguramente la directora de producción está al final Claro. del proceso productivo, pero ya desde la génesis del brief sabe que en algún momento va a venir esto y no le va a llegar tan de sopetón. Entonces, yo trato de hacer esto. Ahora, poder tener reuniones extensas dentro de la agencia, con el ritmo frenético que tenemos, con las responsabilidades que tiene cada uno, no siempre se logra. Y a veces, muchas veces, haces un equipo más de guerrilla de director para que cada director permee a sus respectivos equipos. Pero siempre que se pueda, un consejo, hagan un kickoff interno con todos. Encuentro realmente notable. Yo te quiero agradecer, Uri, por estar acá con nosotros y por contarnos. A mí personalmente, BML y los nombres anteriores siempre han sido un referente en términos de calidad creativa. Así es. De calidad creativa, porque finalmente el contenido de la publicidad que ustedes hacen en la historia chilena Sí. ha sido un contenido de alto valor. Así es. Con profesionales de primer nivel, que creo que de verdad nos han enseñado, muchos de nosotros que no hemos tenido el placer de estar en esa empresa, nos han enseñado a hacer publicidad con propósito, con corazón. Tal cual. Y de verdad que creo que lo siguen haciendo, y gracias por compartir con nosotros también los procesos No, internos, porque estos podcasts finalmente llegan a distintos tipos de audiencia, y lo que más nos importa son los que están partiendo, Tal cual. que quieren salir a buscar lugares donde finalmente se sientan acogidos y se sientan valorados. Yo creo que BML es un lugar donde valoran la creatividad y valoran los nuevos talentos. Así es que aquí estamos agradecidos con el equipo de Zebra de tenerte con Perfecto. nosotros. Me encantaría que siguiéramos conversando horas de esto, pero sabemos que los contenidos hoy día en redes sociales son cortos. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? Total. Pero te quiero agradecer porque de verdad Perfecto. creo que nos fue una conversación muy enriquecedora, y bueno, quedan invitados a este espacio cuando quieran, Por supuesto. para poder contar un poco más acerca de este y de otros temas. Y que podamos proponer también otros temas de conversación. Vale. Este link da para mucho. Hemos tenido muchas conversaciones muy entretenidas, así que muchas gracias. Pensémoslo, nada, feliz. Yo aquí claramente vengo a representar también una empresa, una agencia. Es un gran sitio. Sí. Yo hace que estoy aquí en la agencia, voy por los 6 años. Harto tiempo. Y cuando sonó el teléfono, claro, uno Saltaste. no se lo plantea por lo que tú estás diciendo ahora. Exacto. O sea, sonó el teléfono y para allá que vamos, y me di cuenta al sitio que había llegado, no solo, digamos, por el prestigio
por la profesionalidad que hay, sino también por el equipo humano que hay. Absolutamente. Es un equipo humano realmente de mucho valor y nada, Feliz, repitamos esto, Vamos, que busquemos se puede. otros contenidos y lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias por venir. también a ti. Y bueno, obviamente siempre quedan invitados a nuestros nuevos episodios de podcast de este contenido con propósito. Y más adelante se vienen más temas.